Haz un doblez en la mitad y otro doblez hacia atrás. Necesitamos cinta satinada verde, tijeras, pistola para aplicar silicona, encendedor, cinta floral. Comencemos. Con una tarjeta de molde, dar 5 vueltas a la cinta. Cortar. Hagamos la primera técnica. Con la parte opaca hacia arriba, dobla por la mitad en forma de V. El lado derecho lo doblas hacia atrás. Te queda como una casita invertida. Gira el trabajo. Haz un doblez doble, así en la derecha. Y luego un doblez doble en la izquierda. Repetimos. Dobla de esta manera a la derecha. Y luego a la izquierda. Sujeta con una pinza. Para aplicar fuego y que quede todo sellado. Así queda por delante y así queda por detrás. Ahora vamos a armarlo. Lo unimos de lado a lado cada uno. Así queda por delante y por detrás. Haremos la segunda técnica. Sellar con fuego los bordes. La parte opaca debe verse hacia arriba. Dobla por la mitad en forma de V. El lado derecho lo doblas hacia atrás. Gira el trabajo. Te queda como una casita invertida. Haz un doblez doble, así en la derecha. Un doblez doble en la izquierda. Y después todo lo doblas por la mitad. Sujeta con una pinza para aplicar fuego y que quede todo sellado. Así queda por delante y así queda por detrás. Vamos a armarlo.
Lo unimos de lado a lado cada uno. Así queda por delante y por detrás. Haremos la tercera técnica. Sellar con fuego los bordes. La parte opaca tiene que estar hacia arriba. Dobla por la mitad en forma de V. El lado derecho lo doblas hacia atrás. Te queda como una casita invertida. Gira el trabajo. Haz un doblez en la mitad y otro doblez hacia atrás. Sujeta con una pinza para aplicar fuego. Y que quede todo sellado. Así queda por delante y así queda por detrás. Ahora vamos a armarlo. Lo unimos de lado a lado cada uno. Así queda por delante y por detrás. Colocamos en la rosita los sépalos de la primera técnica. Aquí se necesita rellenar el centro. El tutorial lo encuentras en la casilla de descripción. Y así se ve con la segunda técnica. Y con la tercera técnica. ¿Con cuál técnica te quedas? Apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.